A dedicarlo ahora un rato al programa, tema educación, pero no desde el conflicto, sino desde una noticia que a priori uno podría decir, bueno, bienvenida, buena cosa. Estamos hablando de la inauguración de la ciudad universitaria. Repasemos no vamos a repasar nada, vamos directo con el invitado. ¿Cómo le va? Felipe Polié, director del INJU. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto estar por acá nuevamente. Bien, habíamos hablado en una entrevista anterior aquí en este programa de toda esa intención, ¿no? Que estaba casi pronta, pero que no sé qué. Y bueno, por ahí simplemente abordamos el tema así, un pantallazo demasiado general. Vamos a intentar hoy ir un poquito más en profundidad con esto que, a priori, como decía, se supone que tiene que ser una muy buena noticia. Es parte de un programa que tiene que ver justamente con el MIDES, con las becas que otorga. Y ya, por supuesto, podés empezar preguntando desde la negativa, ¿no? Che, ¿cuántas camas? ¿Para cuántos alcanza? ¿Sustituye esto las becas que da, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad? ¿Va en paralelo? Muchas preguntas posibles. Pero me gustaría un comienzo de parte de nuestro invitado. Como logro, ¿qué puede decir? Bueno, para nosotros es un día importante. Hoy inauguramos, pero es un programa que está funcionando ya desde mediados de septiembre. Y nosotros hablamos de un programa que va más allá de este edificio o de las becas que se incluyen en esta etapa del proyecto, porque es un programa que plantea ir un poco más allá, plantea cuestionarnos y innovar en lo que tiene que ver con la forma en la que respondemos a un fenómeno que se da de hecho, que es que todos los años son miles los estudiantes que se tienen que trasladar desde su lugar de origen, desde el interior hasta la capital, para desarrollar y continuar desarrollando su educación terciaria, universitaria. Cuando comenzamos a trabajar en este programa, que no fue hace tanto, fue ahí por principios de este año, hubo algún cuestionamiento diciendo que, bueno, que este programa iba en contra de la descentralización educativa. Y la verdad es que todo lo contrario, este es un programa que viene a complementar un esfuerzo que viene haciendo el país, que viene haciendo las distintas instituciones educativas, particularmente la Universidad de la República, la UTEC, pero que lamentablemente sigue teniendo una realidad, que es que el 90%, por ejemplo, de los estudiantes que en el 2018 estudiaban en la Universidad de la República, y tomo como ejemplo en la Universidad de la República, no porque sea la excepción, más bien es la regla, y porque es la principal institución de educación terciaria. El 90% de los jóvenes que están en la universidad lo hacen en carreras de la Universidad de la República. Bueno, en 2018 el 89% de los estudiantes activos de la matrícula estaban en la ciudad de Montevideo. Eso determina que todos los años son muchos los que se tienen que venir y es importante entonces pensar una política que venga de alguna manera a impulsar y acompañar a aquellos jóvenes que provienen particularmente de hogares de menores ingresos. Bien. Este programa, y respondiendo un poco a esto que tú traías, ¿no? Sustituye algo. Ahí va, porque conocemos que existen desde hace tiempo los hogares estudiantiles, claro, ¿no? Donde esta realidad es siempre en nuestro país. Durante muchísimos años se han ido encontrando distintas respuestas, muchas de ellas en lo que tiene que ver con el alojamiento, y la mayoría son por parte de los gobiernos departamentales. Luego están las becas económicas por parte del Fondo de Solidaridad, que es el principal actor. El fondo en el 2021 entregó 9.700 becas para jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos, y el 89% de esos jóvenes, si no me falla la memoria con los números, pero en torno al 83-89, provenían de hogares del interior del país, o sea, de origen del interior. Lo que nosotros planteamos en el marco de este programa, y que es lo más innovador, es que es una propuesta en la que estamos todos en la mesa. Están los gobiernos departamentales, el Fondo, la Universidad de la República a través de Bienestar Universitario y el Gobierno Nacional, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del INJU. Bien. Como te decía, este programa en esta etapa y en este edificio que hoy inauguramos, son 180 los jóvenes que van a vivir en ese edificio y complementa no solo un espacio de primer nivel en lo que tiene que ver con las instalaciones del edificio, espacios de estudio, espacios de esparcimiento, habitaciones todas con baño privado, para también entender que es importante en este proceso la intimidad de cada persona y cada grupo de personas. Y también complementa con una fuerte apuesta a la integración. Sentimos que el proceso de migrar es mucho más que una necesidad de alojamiento. Cuando uno migra,
pasan un montón de cosas en la vida de uno, ¿no? Se aleja de su familia, se aleja de sus amigos. Pero ¿y la integración cómo se da en esta ciudad universitaria que no se diera, por ejemplo, en un hogar estudiantil? No estoy diciendo que no se diera en otros, estoy diciendo que, bueno, que en esta se complementa con un equipo hoy integrado por 5 personas, con una fuerte propuesta de acompañamiento socioeducativo, un equipo multidisciplinario y que también integra en este programa a todo lo que es la propuesta del Instituto de la Juventud, particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo laboral, educativo, personal, cultural, en la vida durante este proceso. O sea que hay gente que va a estar allí supervisando, controlando, organizando, promoviendo esa integración. Claramente. Desde un lugar profesional. Acá hay un enorme desafío, además, en lo que es la realidad de cada uno, ¿no? Estamos hablando de 180 historias, 180 realidades, días buenos, días malos. Hace unos días, visitando el edificio y conversando con algunos de los becarios, una de ellas contaba lo lindo para ella estaba viviendo hasta ahora en la casa de una familia amiga. Sí. Ella es de Vergara, de 33, y la nombro porque le pedí permiso, se llama Marcia, se vino a estudiar agronomía y hasta ahora estaba viviendo en una casa ajena, porque era la casa de una familia amiga de la madre. Sí. Y ella contaba lo distinto que era estar acá, encontrarse otros que estaban en la misma realidad. Ella me decía, hasta ahora yo compartía el cuarto con una niña de 12 años y hoy soy parte de una comunidad en la que estamos todos en la misma. Nos acompañamos para estudiar, nos acompañamos para integrar al que es más tímido. Y bueno, precisamente de esa comunidad es también el corazón de este proyecto que, como te repito, viene a complementar lo que ya existe. Bien. Son 180 cupos más. Acá no es que las intendencias van a recortar cupos de sus hogares estudiantiles, sino que complementamos y vamos a tratar de paliar un déficit que existe, que todos los años pasaba que, dependiendo del departamento, eran cuántos, pero había más personas que solicitaban una beca de alojamiento de las que efectivamente podían acceder. Preguntas claves. No es una beca que cubre el total de la carrera. Ese es uno de los temas que, bueno, supongo que está el concepto de la rotación y de dar oportunidades a más, ¿no? Pero ¿y cómo sacás a un chiquilín, a una Marcia, ¿no? Que vivió, qué suerte tuve, ¿no? Puedo entrar acá, tengo mi independencia, divina la familia que me alojó, pero digo, es lo máximo estar en una ciudad universitaria, ¿no? Bien, pero solo lo va a cubrir ¿cuánto tiempo la beca? El programa en el origen está planteado para que sean 2 años de beca. Ahí va. Ahí las respuestas son distintas, en algunas intendencias es por 1 año, en otras 2, en otras 3, en algunos es toda la carrera. Nosotros lo que entendemos es que lo que pasa durante esos 2 años es bien importante, ¿no? Tratar de acompañar, se está construyendo una bolsa de empleo, por ejemplo, para los becarios que son parte del programa, tratar también de darles herramientas para la búsqueda de empleo y entendiendo, bueno, que esto es un primer impulso, ¿no? Es como apuntalar en la primera etapa, que es la más desafiante, porque no es solo lo económico y el alojamiento, sino también enfrentarse a una ciudad y a una realidad completamente distinta, pero en principio son 2 años y sí hay un porcentaje, que es en el torno al 20% de las becas, que llegado ese momento, evaluando cada caso en particular, acá hay todo un proceso que se viene haciendo también con cada joven de conocer la realidad, hay realidades más complejas que otras, pero en principio hay lugar para una renovación de un 20% en torno a situaciones particularmente vulnerables que si vos sabés que si no tienen esta herramienta se van a caer de su trayectoria y obviamente todo el esfuerzo que se hace y también ese proceso que ese joven hace es importante poder acompañarlo. Bien, si hubiera que elegir entre más plazas para dar más oportunidades o la carrera entera, ¿qué te parece? Nosotros cuando empezamos a trabajar en esta propuesta y realmente fue un desafío para el instituto porque es un eje programático nuevo, en los 30 años del INJU jamás el instituto había asumido un rol tan activo y concreto en este tema. Claro. Analizamos mucho la evidencia que había y llegamos a la conclusión de que era importante acompañar estos 2 años. Apostamos a que el proceso que empieza en estos meses traiga resultados positivos, implique que muchos de esos jóvenes ya no dependan de esa beca que vos les estás dando. Estamos aprendiendo también sobre la marcha en este proceso, ¿no? Y aprendiendo juntos, y por eso también es importante esto de que esto no es un proyecto que nos cortamos solos con el ministerio y dijimos, bueno, vamos a hacer 180 becas más. Acá nos sentamos sobre la mesa, fue todo un desafío, la verdadera articulación. Articulación es una palabra que en la política pública se usa mucho y es importante después en la práctica
qué significa, ¿no? Y acá hay un desafío muy grande en la que cada parte tiene un rol. En el caso del ministerio, bueno, en lo que es el financiamiento del programa, en el acompañamiento socioeducativo, en la definición de un perfil del becario, que también es importante. ¿Tiene alguna condición el que gana la beca que cumplir? ¿Tiene que trabajar, por ejemplo? ¿Tiene que ponerse a trabajar? Necesariamente para el arranque de la carrera, porque si se está priorizando los primeros 2 años como etapa fundamental para acompañar, no puede pedir beca a alguien que está cursando tercero, ¿no? Bueno, ahí hay un perfil del becario en el cual algunas de esas cosas quedan claras. Por ejemplo, la edad. Estamos hablando de jóvenes de 18 a 24 años, jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos. Ahí está definido por un indicador que es el ingreso del hogar por persona, por BPC. Ese es el mismo criterio, el que definimos nosotros, que el que definió el Fondo de Solidaridad y el que define el fondo para dar las becas económicas. Después también hay un criterio obligatorio que es estar estudiando. Esta es una beca para estudiantes, entonces si un joven deja sus estudios ya no pasa a ser parte de este programa y no puede continuar con esta beca. Pero yo Después voy también... a empezar el año que viene, puedo pedir hoy, puedo presentarme para la beca, no empecé la carrera, empiezo el año que viene. Bueno, ¿puedo? hoy en el programa ya hay 96 becarios. Para llegar a los 180 se van a completar con el periodo de ingreso del 2023, precisamente. O sea, sí, esos jóvenes que hoy están proyectando venir el año que viene aplican. Bien. Aplican también jóvenes que, por ejemplo, pueden cursar los primeros años de su carrera en su localidad y después... hay algunas carreras hoy que vos podés cursar primero, segundo en un departamento, en alguna regional, y después para completarla te tenés que trasladar. No aplican aquellos jóvenes, por ejemplo, que pueden cursar la misma carrera en su localidad. Bien. Entonces, si un joven puede, por ejemplo, completar su carrera universitaria en Paysandú y es de Paysandú, igual decide trasladarse a Montevideo por una decisión personal, respetable, obvio, pero no aplicaría la beca porque ahí entendemos que sí entraríamos en un conflicto de alguna manera en la política descentralizadora. Pero sí hay esos criterios y como te decía, acá hay un rol de cada parte. También las intendencias juegan un rol muy claro porque son las intendencias las que derivan a cada caso. Hay una definición de algunos cupos por departamento que lo definió el Congreso de Intendentes en base a lejanía, por ejemplo, de Montevideo, caracterización de la población joven del departamento. Después, eso complementa entonces que las intendencias, algunos becarios los van a enviar a nuestro programa y otros van a ir a sus propios hogares estudiantiles. Claro. Después hay un rol del fondo. Como te decía, nuestra beca es compatible con la beca del fondo porque una beca de alojamiento es complementaria con una beca económica para otros gastos que uno tiene cuando atraviesa el proceso educativo. ¿Es solo para estudiar en la UDELAR? No, la enorme mayoría hoy de los becarios provienen de la Universidad de la República por obvias razones. Yo te mencionaba un poco los números. El 90% de la matrícula universitaria del país estudia en la Universidad de la República. El 75% de los jóvenes de cualquier propuesta educativa terciaria también está en la universidad, pero aplican, por ejemplo, carreras terciarias de la UTU y otras carreras o otros perfiles, por ejemplo, un joven que proveniendo de un hogar de la misma caracterización de ingresos, que esa sí es fija, puede obtener, por ejemplo, una beca superior al 85% de una institución privada, también podría acceder a la beca porque entendemos que no se está violando esta focalización en torno a el nivel de ingresos y vulnerabilidad del hogar, que es lo que nosotros queremos apuntalar. ¿Preguntas, compañeros? Yo creo que es una muy buena iniciativa que merece el apoyo y que seguramente se tenga que reproducir en años posteriores por la demanda que tiene. También me quedé pensando en ese formato que hay a nivel internacional, que es el co-living, es decir, donde muchos jóvenes viven en un mismo lugar porque allí tienen una contención, sus servicios, y porque obviamente también tienen las mismas inquietudes y pueden hasta trabajar y emprender. De hecho, la mayoría de los co-living hoy en Uruguay están en ex-hoteles, como ocurre con la ciudad universitaria, porque después de la pandemia esas locaciones no funcionaron como hoteles y claro, son pequeños apartamentos en propiedad horizontal. Creo que son 6 pisos los del Hotel Los Ángeles, ¿no?, donde está funcionando la ciudad universitaria. Tú mencionaste, así al pasar, el tema de los beneficios de la beca. Es decir, yo tengo esa locación, que es una ex habitación de hotel, digamos, ¿no?, con un baño privado, un pequeño apartamento, donde yo voy a tener una cama, un lugar para pernoctar allí, pero tengo que
obviamente llevar mis sábanas, todos los insumos que necesitaría si alquilo algo, por ejemplo, ¿no? Tampoco hay una cuestión de alimentación. La alimentación corre por cuenta de cada uno. ¿Esto es así? ¿Apunto bien? Eso es así. Yo les comentaba al pasar, les comenté lo del el rol del Congreso, el rol, bueno, del Ministerio, el rol del Fondo. Me faltó mencionar el de bienestar universitario, que precisamente en aquellos casos donde se perciba y se entienda que hay una necesidad también de apuntalar desde lo alimentario, bueno, es a través del sistema de bienestar universitario, el sistema de comedores universitarios, que hoy brinda una solución y un apoyo en lo alimentario para aquellos jóvenes de hogares de menores ingresos que lo requieran. También es parte de este entramado programático, ¿no?, en el cual claramente hay roles distintos, pero también se complementa con eso. Hoy por hoy, la enorme mayoría de los becarios están dando solución a eso a través, por ejemplo, o de su propia capacidad personal, familiar, o también muchos de ellos ya son becarios del Fondo de Solidaridad, y eso hace que cuando tienen el 100% de los ingresos de la beca del fondo es más o menos de unos 9.000 pesos por mes. Es una beca que también requiere continuar con lo educativo, ¿no? Si uno no rinde, no cursa materias, todos los años cuando se va a renovar esa beca se otorga o no se otorga en función del desarrollo, pero bueno, se complementa eso, y el espacio, además de tener el espacio privado, esa habitación, que la mayoría son compartidas, hay habitaciones de 1, 2, 3 o 4, todas con baño. Ahí en función, cuando los gurises tienen esa primera entrevista para ingresar al programa, ahí se define un poco los perfiles, se trata también de poner jóvenes que puedan acompañarse, entonces las habitaciones en general están por o jóvenes que estudian la misma carrera o jóvenes que son de la misma localidad, para tratar de acompañar y tratar de entender esos puntos neurálgicos, ¿no?, y esas situaciones particulares, poder acompañarlas más de cerca. Acá hay también muchos desafíos que nosotros hoy ya estamos viendo en la puesta en marcha de este programa, vinculados a lo emocional, a la salud mental. Realmente tenemos toda una propuesta pensada, pero en la práctica también vemos lo desafiante que es. Y acá creo que hay un diferencial tal vez con otras propuestas privadas, por ejemplo. Pero dame un ejemplo concreto, Felipe. No, a ver, hemos evidenciado trayectorias personales complejas vinculadas a la esfera mental, acoso, situaciones particulares que en poco tiempo ya se han puesto sobre la mesa por parte de ese equipo de acompañamiento socioeducativo que tiene ese vínculo con los jóvenes. Y creo que eso es re importante, porque en poco tiempo vimos en marcha lo importante de que no sea solo un espacio físico. Y por eso creo que entendí mal. ¿Te referís a que cada uno viene con su experiencia vital, su trayectoria y sus temas, sus mochilas rotas, como todos tenemos? Pero no es que la convivencia en la ciudad universitaria haya generado... Al día de hoy no, pero... Sí, es una posibilidad, por supuesto. Es una posibilidad cierta. Es esto que yo les decía, ¿no? Son 180, en realidad, de 180 días buenos y 180 días malos, que a veces todos tenemos, ni que hablar cuando uno está en un espacio donde hay muchos otros muchos desafíos, pero sí lo importante es que hay una apuesta desde el vamos a eso, ¿no? Cuando los jóvenes ingresan, desde la reunión de bienvenida a la reunión que se hace semanal, hay un sistema armado por pisos, entonces cada piso tiene sus reuniones de convivencia, tiene sus delegados, hay una asamblea de delegados que se junta una vez por mes, para ir tratando de acompañar con los jóvenes ese proceso, ¿no? Que tampoco es solo poner reglas, porque en cualquier momento el reglamento, empiezan los paros del gremio de estudiantes de la ciudad universitaria. Bueno, agarrate. Esperemos que no. Apostamos mucho a que los jóvenes son parte del programa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y además, si se ganaron la beca es porque son todos chicas y chicos que tienen un objetivo bien claro en la vida, que es salir adelante y estudiar. Nadie le va a dar la beca si no tienen eso. Entonces ya con eso, ahí tenés mucho terreno ganado, ¿no? Nosotros, mucho terreno ganado. Estamos muy contentos. Yo cada vez que puedo me escapo un rato de la oficina. Las instalaciones del INJU están a unas pocas cuadras, en 18 y Fernández Crespo, esto es 18 y Wilson Ferreira. Y realmente es lindo ver eso de cómo también se genera ese entramado entre los propios jóvenes, ¿no? Y yo les contaba lo de Marcia y realmente era lindo escucharla a ella diciendo la estrategia que habían armado los del piso de ella, porque había uno de los chicos que era más tímido, que no había participado, ellos los primeros viernes siempre, y como en el programa fueron entrando de a 30, o sea, hoy tenemos 96, pero entraron de a 30 por piso, todos los viernes ellos... Por la de ellos habían hecho pizzas y habían hecho una guitarreada y había alguno que no se había arrimado. Entonces ellos pensaron una estrategia para cómo engancharlo. En el lobby del hotel o el piso 1 del edificio es completamente para de espacios social. comunes. Tiene una gran cocina,
un lavadero, una sala de estudio grande, salas de esparcimiento, el sector chill. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay reglas que no se pueden romper? Sí. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Claramente. A ver, hay un manual de convivencia. Sí. Nosotros cuando armamos la primera versión, lo que hicimos fue hacer una gran encuesta en distintos hogares. Nosotros recorrimos muchas experiencias, algunas 100% privadas, otras públicas, algunas en Montevideo. Nos fuimos a Tacuarembó también, porque en Tacuarembó hay una residencia de unos 120 jóvenes, promovida por la Intendencia Departamental, la Universidad y OPP. Y sí hay algunas reglas que son inviolables. Por ejemplo, que alguien afuera del programa pernocte en el edificio. Esa es una regla inviolable porque entendemos que puede atentar y puede afectar la convivencia de los otros que son parte del programa. También hay faltas leves, faltas graves y hay algunas faltas que son motivo de expulsión del programa y de perder la beca. Porque obviamente, si bien hay una apuesta fuerte a la autonomía y al entender que también son jóvenes todos mayores de edad y tienen su vida y es su casa, también hay una regla de respeto al otro que no es solo la casa de uno, es la casa de otros 179 y por tanto es clave entender cuáles son esos límites entre lo que se puede y lo que no se puede. Bien. ¿Preguntas? Sí, yo una cortita. Lo que preguntaba Victoria creo que era el nivel de interrelacionarse entre diferentes sexos o mismo sexo. Me parece que, pero no me la contestes. La otra pregunta que te quiero... Ya sé, si de un cuarto vale pasar al otro. Exactamente, eso creo que por ahí venía la cosa. Pero la pregunta que yo quería hacerte... Viste que la respuesta es de afuera nadie. De afuera nadie, perfecto. ¿Se exige un nivel de escolaridad determinado para poder mantener la beca? Hay una exigencia... ¿Se mide en forma anual, semestral? Que se mide en forma, hasta ahora, anual, porque es el mismo criterio que usa el fondo, que de hecho nosotros complementamos lo que ya hace el fondo. Por eso es clave cuando definimos el perfil, que sea un perfil compatible, para no tampoco duplicar el trabajo. El mismo nivel de exigencia. Pero sí tiene que ver, más que con un tema de notas, con un tema de materias aprobadas y materias cursadas. Correcto. Pero sí está definido. Hay dos criterios clave a la hora de mantener o no mantener la beca. Uno es ese, porque, repito, esta es una beca para estudiantes. Claro. También hay realidades jóvenes que se vienen a la capital en búsqueda de un desarrollo en lo laboral y que también es válido, también es justo, pero no es este programa el que los va a acompañar. Exacto. Y después hay un tema también con la convivencia. Si bien hay reglas claras, reglas que son motivo de expulsión, faltas leves, faltas graves, también a la hora de pasar raya se va a pasar raya en torno a cómo uno desarrolló esa experiencia. Y sí, por ejemplo, que era algo que tú, Victoria, preguntabas y yo no te contesté, tiene que ver con las exigencias que le hacemos al becario. Además de estudiar, además de mantener la convivencia, hay una cantidad de horas, que son unas 40 horas por año, que ellos tienen que participar obligatoriamente en alguna de las propuestas que tiene el programa. Que son propuestas distintas, algunos son talleres laborales, otros son talleres para jóvenes que entiendan que lo suyo es el emprender, otras son talleres que trabajan en habilidades personales. Sí hay una exigencia de como mínimo participar en 40 por año, porque entendemos que es lo que les queremos pedir a esos jóvenes a cambio o en contraprestación a ser becarios, y porque también hace al corazón del proyecto. Y porque la naturaleza de este proyecto no solo es para que tengas donde dormir mientras estudias, sino podés ir a otro lado, aplicar otro tipo de beca. Está muy bien. ¿Preguntas, Pupo, Valeria? Yo en realidad conozco la de Tacuarembó porque estuve el día de la inauguración y es hermosa. Para los que no la conocen, la verdad que me daban ganas de vivir a mí, impresionante. De volver a estudiar. Sí, volver y la verdad, hermosa. Me parece que, bueno, obviamente es necesario en este país en el que estamos acostumbrados, en el Morís, en la capital, que ya por suerte la descentralización ha generado que se le acerque, pero todavía falta muchísimo. Son muchos los jóvenes que vienen y conozco el trabajo de las intendencias y lo difícil que es, porque hay un número máximo y quedan muchísimos en lista de espera. Toda esa carga emocional que le pone la familia con el joven que va a ir a estudiar y que se va a recibir y va a ser profesional, es tremendo para quienes se encargan de esa selección, todos los que quedan afuera. O sea que cuanto más se apueste a esto, creo que bueno, vamos a ayudar a más familias. Lo que te iba a consultar era,
¿quién es el responsable de la capacitación de los talleres que vos planteabas? ¿Salen del INJU? ¿Es el MIDES? ¿Quién se encarga de esa capacitación? Y después, lo que tiene que ver con si consiguen empleo, ¿no? Se les mantiene, se evalúa el tema de los ingresos para que puedan mantener o no la beca, porque me imagino que también se potenciará esto de que puedan generar autonomía porque son 2 años. Entonces, ver cómo se compatibiliza eso. Bueno, la primera parte básicamente es una propuesta construida y armada por el Instituto en el marco del programa. Hay también dentro de las actividades algunas que las brinda, por ejemplo, Progresa, otras las brinda... Progresa es una parte de la Universidad de la República que tiene que ver con el acompañamiento a estudiantes y tiene todo un foco puesto en aquellos estudiantes que son del interior en la capital. Hay una parte que también la brinda el Fondo de Solidaridad. Es un complemento entre las instituciones que somos parte, pero la enorme mayoría son propuestas desarrolladas por el INJU, algunas nuevas para este programa y otras que se complementan con lo que ya tenemos de alguna manera histórico en la Casa INJU. Sobre lo segundo, no es una beca incompatible con trabajar, todo lo contrario. Sí, llegado el momento de la renovación de la beca, obviamente que el ingreso del hogar, en este caso, se va a considerar a la hora de si sigue aplicando o no aplicando. Pero realmente todavía vamos a ver ese momento cuando pasemos raya, sobre todo a fin de este año no tanto, porque este año ha sido un año más corto, porque los gurises empezaron a ingresar en septiembre, pero sí a fines del año que viene, cuando pasemos raya, nos pondremos a analizar cada realidad, y acá es muy particular a cada caso, pero no es una beca incompatible con trabajar. De hecho, lo contrario, nosotros queremos que los jóvenes, si no altera con su capacidad de continuar los estudios, puedan encontrar una fuente de empleo. Más le vale, porque cuando terminan la beca van a querer tener que bancarse algo. Claro. También hay un tema que hay que poner sobre la mesa. Sí. No todo el mundo quiere vivir siempre en una comunidad como esta, ¿no? Acá puede ser una impronta y una etapa muy linda al arranque. Yo lo he hablado con amigos que son del interior, que al principio de sus primeros años lo vivieron en una residencia con un montón de cosas alucinantes, pero un montón de cosas distintas. Entonces después, bueno, encontraron la forma, o con algún apoyo económico de su familia, o encontrando trabajo, de poder independizarse, a veces con otros jóvenes de la residencia que se alquilan un piso. Pero bueno, hay todo también un tema ahí, que no es que todos van a querer seguir siendo becarios. Es cierto. Y nos queda muy poquitito. Una reflexión, entonces, me ganó de mano Valeria, porque me hizo acordar tanto a Pablo Estramín, es un homenaje, ¿no? Cuando quieras progresar, cuando quieras estudiar, morís en la capital, decía Pablo Estramín. El 3% de los gurises de 21 a 26 años en el Uruguay, o sea, del quintil más bajo en cuanto a ingresos de sus hogares, va a la UDELAR. Y el 60% pertenecen a los 2 quintiles más altos. Quiere decir que después de tanta cháchara y tanta palabrería con el tema de la igualdad, dejarnos de palabras y pasar a las acciones. Podrá sonar que 180 plazas son pocas, pero es un buen arranque y ojalá que más y más intendencias y más departamentos tomen este ejemplo y los vayan a presionar ustedes para tener sus universidades en el interior del país. Felicitaciones. Gracias. Felipe Polié, última reflexión entonces, antes de ir a la pausa. Yo agradecerles, realmente también está bueno poder volver al programa. Cuando hace algunos meses hablábamos de una idea, presentamos un proyecto, poder volver y contarles que es real. Y también invitarlos realmente a que puedan venir un día, puedan conocer también de cerca la historia de esos becarios, puedan ver el edificio. Me hacía colar ahora Valeria cuando contaba de cuando ella fue a Tacuarembó y las ganas le surgió eso. Nos pasó la semana pasada con un director del MIDES de Paysandú que estaba por Montevideo y vino a conocer y me dice, vengo acá y me dan ganas de volver a estudiar. Bueno, precisamente cuando se pensó este proyecto, se pensó también un lugar de primer nivel y que impulse también a esos jóvenes a desarrollarse y a seguir. Y realmente estamos empezando a ver los frutos, esto es un camino de largo aliento y ojalá podamos ir a más. Yo hoy cuando pensaba un poco qué decir, cuando inauguremos el edificio pensaba en eso, ¿no? Ojalá esto sea la primera etapa de algo mucho más grande que vendrá si los resultados son buenos y también si hay un consenso de que hay que seguir en esta línea. Ojalá que así sea entonces, Felipe Polié. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es el director del INJU. Pausa y ya volvemos.